la mayor parte de las actividades ustedes van a tener que generar una reseña crítica, por eso es tan importante generar un pensamiento crítico, un análisis comparativo, y para ello es importante extraer un pedazo de un texto y compararlo con el otro con sus palabras. Por eso se refiere a reseña crítica, porque emitimos una crítica y es diferente a un resumen. Yo les pido que eviten en todo momento copiar y pegar información tal cual. Aún y cuando estemos, aunque nos pidieran hacer un resumen, sí es importante que ustedes desarrollen sus propias ideas, ¿sí? A partir de lo que hayan leído. Obviamente nos está objetando el módulo que aprendamos a diferenciar las fuentes de consulta, cuáles son confiables, cuáles no son confiables, para poder hacer una investigación más completa, más avanzada. En cuanto a la introducción del texto, les digo, no me gusta indagar tanto en los recursos de manera tan meticulosa porque se supone que son recursos que ustedes ya revisaron y ya vieron con anticipación. A estas alturas ustedes ya los tienen bien localizados. ¿Por qué? Porque es fundamental que los veamos antes de realizar nuestras actividades. Todo lo que se nos pide en las actividades está en los recursos de la semana. Entonces, si nos aventuramos a hacer las actividades así, sin más, y no sin leer los recursos de la semana, pues obviamente a lo mejor sería mucho más complicado. Además, que tenemos que hacer todas las participaciones que se nos indican. Entonces, es importante que sepan que nos tenemos que enfocar en la cuestión de revisar un suceso histórico. ¿Okay? Lo vamos a reconstruir, lo vamos a verificar y vamos a saber por qué es tan importante revisar los sucesos históricos. De qué manera nos vamos a comunicar, cuáles son las formas de comunicarnos en los hechos, en los sucesos históricos. Debemos reconocer el conocimiento científico, el método científico, las características de una ciencia, por qué es una ciencia y qué la convierte en ciencia. Estamos de alguna manera, en cuanto a los aprendizajes esperados, estamos esperando que desarrollemos como alumnos obviamente desplazar los aprendizajes que tuvimos en el módulo 2 y obviamente que son herramientas que van vinculadas con los diferentes módulos, e identificar de qué manera hay una intención comunicativa de acuerdo al texto que se nos está pidiendo. ¿Sí? Describir de forma crítica las diferentes versiones de un acontecimiento histórico e involucrarnos en la cuestión de la intencionalidad del autor y las distintas posturas que podamos llegar a leer en cuanto a la información que obtengamos. Reconocer la diferencia entre sentido común y el conocimiento científico, que ahorita lo vamos a revisar, y la importancia que tiene esto para la sociedad, de qué manera porque es importante que yo conozca este tipo de definiciones y qué implica, ¿no? La revisión de fundamentaciones en cuanto a creencias, evaluarlas, generar un rango de conocimiento, investigar, es una de las habilidades bien importantes que tenemos que desarrollar a lo largo de la prepa en línea, es la investigación, ¿sí? Encontrar una causa raíz del problema y relacionarlo con lo que hoy en día el hombre tiene acceso en la actualidad, en todo lo que nos rodea, que es a lo que conocemos como contexto, ¿sí? Identificar algunas alternativas en cuanto a las ciencias sociales que nos ayuden a abordar un suceso y de qué manera este suceso nos va a ayudar a prevenir en el futuro ciertas cuestiones, ¿sí? Es importante nosotros participemos, como les decía al inicio, en los foros de aprendiendo. Nosotros somos moderadores de ahí. Tenemos que generar el aprendizaje colaborativo, no nada más contestando a la pregunta que se me fomenta, a la pregunta detonadora, sino también interactuando con mis compañeros, generando preguntas, de alguna manera complementando las aportaciones de mis demás compañeros, ¿sí? Y es importante que sepan que los foros, porque pasa mucho en la semana 4, les piden una instrucción, los foros son únicamente para desarrollar el tema que se nos está pidiendo. Incluso una de las instrucciones del foro es que no podemos incorporar alguna imagen o algún archivo. Entonces, para que tengan en cuenta esto, ya revisamos lo que era el objetivo del módulo, que es la lectura,
Sí, la lectura es bien importante que ustedes consideren que la mayor parte del tiempo es una habilidad que ustedes van a desarrollar en la prepa en línea, porque la mayor parte del tiempo van a estar leyendo infografías, leyendo información. Entonces, la lectura realmente es un proceso bien importante y a la vez puede llegar a ser complejo, ¿sí? Porque requiere de ciertos significados y obviamente puede ser a través de signos, de dibujos, de letras, de señas, etcétera, que de alguna forma aplican una reflexión, ya sea a través de preguntas, hay un autoanálisis. Entonces, la lectura es fundamental. Obviamente, la lectura trae beneficios y el default es el mejorar la ortografía. Entonces, considérenlo, por favor. El proceso de la escritura, ustedes si se ponen a investigar van a encontrar muchas definiciones o muchos pasos para el proceso de la escritura, pero de manera general estos son los más importantes, la lectura y la preparación antes de un tema. Obviamente ustedes tienen que investigar sobre esa información, clasificar la información que encontraron, qué me va a servir para la introducción, para el desarrollo, para la conclusión de mi reseña, hacer un análisis de lo que realmente se está tratando el texto y comentar el texto. Obviamente, al comentarlo tengo que emitir una crítica, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y por qué. Siempre, siempre que se vuelva un hábito, colocar sus bibliografías al final o lo que le conocemos como referencias o citas bibliográficas. En esta semana, como ustedes las coloquen, está bien. La próxima semana les voy a enseñar cómo lo hagan de manera fácil a través de Google Académico, ¿sí? Yo les coloqué estas infografías que me parecieron bastante interesantes porque nos da unas frases de cómo iniciar nuestros documentos. Algunas ideas dependiendo qué tipo de opinión vayamos a hacer, si vamos a presentar o introducir, si vamos a apoyar, si vamos a citar, si vamos a reflexionar, si vamos a concluir. Entonces, esto es bien interesante porque ustedes pueden tomar estas frasecitas y empezar a desarrollar el párrafo. Muchas de las veces nos encontramos, perdón, muchas veces nos encontramos con detalles que como que nos acomoda mucho una palabra, una frase y empezamos a repetirla y a repetirla y a repetirla y a repetirla durante el documento. Entonces la idea de esto es ser un poquito más diversos en esa cuestión. Encontré varios procesos de la lectura, pero yo les puse los más simples, que es el identificar de manera sigilosa qué es lo que estamos leyendo y resaltar las cuestiones más importantes, luego comprenderlas, procesarlas en nuestra mente para después proyectarlas y reflexionarlas. Si nosotros estamos acostumbrados a copiar y pegar información, pues obviamente nos estamos salteando ese proceso tan interesante que es la lectura, ¿sí? Hay que en esta parte influyen los aprendizajes anticipados, lo que hemos aprendido, los conocimientos previos que tenemos a la lectura y los vamos de alguna manera relacionando y enlazando con lo que estamos leyendo, ¿sí? Eso tiene mucho que ver el tipo de texto que estamos leyendo, porque de acuerdo al texto que estamos leyendo es la intención que quiere emitir el autor, ¿sí? Debemos diferenciar entre los datos que están basados en evidencias y las posturas o interpretaciones que podamos llegar a tener en cuanto a esas evidencias que encontramos. Entonces es importante que podamos desarrollar esta habilidad. Yo les puse un ejemplo aquí, dice, los españoles llegaron al actual continente americano, ¿sí? Pero de alguna manera la perspectiva sería al descubrir la colonización o la invadieron y de forma generaron una postura propia. Entonces, esto es a partir del sentido común y ahorita vamos a ver un poquito más adelante lo del sentido común. Acontecimientos históricos. Un acontecimiento histórico es bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a hacer como revirar al pasado, ver qué ha sucedido durante ese suceso histórico o acontecimiento histórico. Y muchas de las veces, o la mayoría, lo que nos ayuda es a traerlo al presente y saber por qué estamos en el presente como estamos. Vamos a hacer una comparación y por qué no proyectarlo al futuro, prever ciertas situaciones que ese acontecimiento nos trajo para anticiparnos en un futuro que se pueda llegar a presentar esa misma situación, ¿sí? Entonces se vuelven bastante relevantes en cuanto al contexto cultural que estamos ahorita viviendo en la sociedad y es estrictamente histórico ya que va promoviendo cambios significativos, ¿sí? Vamos generando facetas en cuanto al contexto. ¿Qué es el contexto? Todo lo que está sucediendo aparte del suceso histórico, todo lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí?
Obviamente vamos a ver diferentes disciplinas, la historia es una de ellas y es fundamental. En otras actividades van a poder enfocarse en lo que es la biología y demás, pero lo interesante de esto es que ustedes aprendan a diferenciar los diferentes tipos de ciencias para qué nos ayuda cada una, las prácticas, las estadísticas, las matemáticas, cuáles son las características y cómo se agrupan. La historia obviamente es una herramienta bien importante porque es una disciplina que nos ayuda a comprender lo que está pasando en el presente. Por eso es tan importante conocer lo que ha pasado. Obviamente se va a escuchar como pleonasmo redundancia en el pasado. Es muchas de las cosas que hemos mejorado en el futuro o que hemos aprendido en el presente, perdón, y que hemos aprendido es en base a lo que ha pasado y cómo lo hemos manejado. Acuérdense que antes había guerras, no tenemos un hecho histórico, acontecimiento histórico importante como el muro de Berlín. Son ese tipo de acontecimientos que nos ayudan a cuestionarnos y a preguntarnos y poder implementar cosas nuevas, ¿sí? Y de alguna manera nos ayudan a explicar, dar una explicación. Es lo que aquí sí que ya les había mencionado, muy importante, guardan una explicación desde el pasado, llegan al presente y se manifiestan en el futuro, lo que de alguna manera nos permite una mejor comprensión de lo que está sucediendo actualmente a lo que se le conoce como realidad, ¿sí? ¿Por qué un hecho histórico? Bueno, pues obviamente cuando nos referimos al pasado estamos hablando de un hecho histórico que nos permite ofrecer una descripción e interpretación más completa de ciertos datos y al momento de interpretar nos va a ayudar a estructurar un análisis y objetivo realista de un acontecimiento. Por eso es tan importante estudiar un hecho histórico, porque además nos ayuda a componer ciertas partes, ¿sí? Un hecho histórico puede ser variado, puede tener varias orígenes como desde raíces económicas, sociales, políticas, religiosas, ¿sí? Y en base a esto, pues obviamente vamos generando un análisis, lo vamos reconstruyendo y lo vamos explicando. ¿Me ayudan con el micrófono quien acaba de ingresar, por favor? El contexto es sociohistórico y cultural. ¿Qué se refiere? Pues obviamente es todo lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Es lo que enmarca un acontecimiento y define ciertos rasgos que nos van a ayudar a comprender mejor lo que se está viviendo o que se vivió más bien en ese momento, ¿sí? Está condicionado por ciertos acontecimientos que establecen un valor. Por ejemplo, vamos a suponer, pues fue en lo que sucedió la independencia. Bueno, ¿qué estaba pasando aparte de ese hecho histórico tan importante alrededor en su contexto? Ah, bueno, pues había pobreza, podíamos ver que eran fechas de elecciones, no sé, ese tipo de sucesos aparte del que estamos estudiando que nos permitan comprender lo que estamos analizando. ¿Qué es la intención comunicativa? Bueno, es el objetivo que se pretende emitir a través de la comunicación, ¿ok? Es aquello que se le puede atribuir a un texto y les coloqué los diferentes tipos de texto. Un texto informático, pues, ¿qué nos va a decir? ¿Cuál es la intención comunicativa? Pues expresar a detalle cada una de las cosas o sucesos que nos está informando. Un hecho expositivo es de manera meticulosa describe, ¿sí? Y también están los textos descriptivos. Lo que pasa es que aquí tiene mucho que ver de lo que se está hablando para poder encasillar el tipo de texto que estamos leyendo. Hay textos instruccionales que es lo que nos permite, pues obviamente, saber paso a paso cómo hacer algo. Hay textos narrativos, que son este tipo de cuentos, formas literarias, fábulas. Hay textos argumentativos, que se trata más de la opinión del autor y va emitiendo una crítica. Aquí les coloqué yo los tipos de texto, que es una de las infografías que ustedes ya revisaron. Hay diferentes tipos de texto como científicos y académicos, literarios, periodísticos, y cada uno pues obviamente tiene un propósito que es la intención comunicativa. Esta infografía es importante porque les va a servir mucho en sus actividades. En una de las actividades les pide la intención comunicativa del texto. Entonces, dependiendo del texto que es, si es un texto académico, si un texto literario, pues obviamente vamos a entender qué clasificación es. ¿Es un cuento? ¿Es una novela? ¿Es una leyenda? ¿Es una poesía? Entonces, en base a eso, pues voy a entender cuál es la intención que pretende emitir el texto. Y está lo que es lo subjetivo y lo objetivo. Esta infografía me gusta mucho y se las coloqué porque expresa muy bien y de manera general qué es lo subjetivo y lo objetivo. A grandes rasgos, lo subjetivo es todo aquello que no se puede ver, que no se puede palpar, ¿sí? Que sabemos que está y que es,
pero no es materia, ¿sí? Como tal. Lo objetivo es lo que sí podemos ver, lo que está, lo que es y lo que podemos palpar, ¿sí? Por eso muchas de las veces nos dicen, sé objetivo. Pues, ¿a qué se refiere que sea objetivo? Bueno, no veas cosas que no hay. O sea, enfócate a lo que realmente existe, lo que realmente tiene resultados y que realmente muchas de las veces queremos implementar ideas y por el hecho de que son nuestras, pensamos que podemos implementarlas o que son factibles. Pero ahí es donde entra la objetividad. La objetividad es decir, no, 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 espérate. ¿Por qué es factible? ¿Qué resultados tuviste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué método realizaste? Ah, ok, esos son los resultados, entonces sí podemos deducir que es factible o no de manera objetiva. Y de subjetiva es como decir, bueno, una persona es buena persona. Pues sí, pero ¿por qué es buena persona? Bueno, es buena persona porque tiene habilidades, porque es amable, pero la amabilidad es algo que podemos describir, pero no sabemos qué es la amabilidad en sí, no podemos palpar la amabilidad, no podemos describir a la amabilidad con números, con materia, entonces es algo subjetivo, ¿sí? Las ciencias sociales y el objeto de estudio. Obviamente el objeto de estudio en las ciencias sociales pues es la sociedad como tal y entre ellas se derivan un sinfín de disciplinas, por eso le conocemos como estudiar algo a través de la interdisciplinaridad, que quiere decir un conjunto de revisar un hecho histórico a través de varias disciplinas, ¿sí? Voy a estudiar lo que el hecho histórico, a lo mejor la independencia, ¿a través de qué? De la economía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el país tenía una economía fuerte, pero una gran parte de la población era pobre. A través de la ciencia política, ¿por qué? Porque se tomaron decisiones a manera democrática o no, ¿sí? El derecho, ¿por qué? Porque obviamente se respetó ciertas normatividades o derechos de los agricultores, de aquellos que ejercían un oficio. De la antropología, pues obviamente es todo lo que tiene que ver con el estudio de la evolución de las personas. Entonces, así lo que vamos haciendo es relacionar un hecho con diferentes disciplinas y es a lo que se le conoce como interdisciplinariedad, que es uno de los conceptos que ya van a ver más adelante. Ahorita les voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy un poquito rápido, les digo, por cuestiones del internet, no quiero que se nos vaya aquí a acabar el tiempo, se me vaya a cortar. Y quiero mostrarles un poquito sobre las actividades, pero como ustedes ya la mayoría de alguna manera ya las hicieron, o bien ya conocieron cuáles son las actividades o cómo se hacen, puesto que les compartí un video, me gustaría que estos 5 minutos que me quedan, ustedes, si tienen dudas, los que están presenciando la actividad, perdón, la sesión, me digan si tienen dudas acerca de algo en específico de las actividades para poder ayudarles a responderlas aquí de manera inmediata. Pueden mandarme un mensajito, pueden prender su audio sin problema. ¿No? No, 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 ninguna. Seguro, seguro, acuérdense que me están contando el tiempo aquí, ¿eh? Tiene un chat, pueden mandar un mensajito aquí al chat. Si quieren les mando un mensajito y luego ya dejen ver si puedo proyectar aquí. Ah,
Bueno, en la primera actividad nos pide que descarguemos un documento, leamos, perdón, un documento. Lo que pueden hacer es que si ustedes se van a sus instrucciones y copian la tablita, la pueden pegar exactamente en Word y ya no tienen que estarla haciendo o demás, automáticamente se copia y se pega solita. Una vez que ustedes hayan leído esas dos lecturas, que es de un hecho histórico, ustedes van a colocar las características de cada lectura en la tablita. Hablan del autor, ambas lecturas tienen autor. En la segunda, la política agraria no está muy claro, pero lo pueden conseguir. Ambas tienen la fecha en la que se describe. Obviamente van a colocar la fecha exacta de que extraen. Por favor, eviten en todo momento utilizar actividades ya realizadas de Internet porque es muy obvio, ya las tenemos identificadas y vamos a conocer cuál es la información y obviamente los que van a salir perjudicados, esos son ustedes en su calificación. Una actividad que es plagio, pues no se puede calificar. Van a describir el tipo de texto que es texto científico, ya les puse ahorita la infografía, es texto literario, qué tipo de texto es académico y van a justificar por qué. Es un texto literario, ¿por qué? Es un tipo de texto académico, ¿por qué? Y tiene estas ciertas características. Van a colocar el mensaje que quieren transmitir, ¿sí? El público al que va dirigido es un público en general que tenga conocimientos previos sobre sobre el tema, la política agraria, o es un público que no necesita especialización. Mensaje que quiere transmitir el autor, pues ya lo vimos ahorita, es la intencionalidad del texto. Público al que va dirigido, es lo que hablaba ahorita a quién va dirigido. Contexto, momento en el que se escribe, qué más sabía, qué más estaba suscitando en ese momento, en esa época. ¿Tiene gráficas o no? ¿Cuáles? No nada más coloquen sí o no. ¿Cuáles son las ideas principales y secundarias? Acuérdense que las ideas principales es lo general, las ideas secundarias es lo particular. Se van derivando. ¿Cuáles son los actores? Campesinos, políticos, hay que describirlos todos. Obviamente no van a mencionar el nombre, sino hay muchos y una lectura tiene muchos, pues lo hacen de manera general. Las acciones que se describen, ya saben ustedes cuáles acciones se describen, se estaban peleando por qué o cuál era la cuestión, el planteamiento. La postura del autor, perdón, esa no lo va a ir describiendo el texto y hay que colocarla aquí. ¿Y cuál es nuestra opinión? Incluso si quieren pueden hacer los dos renglones, las dos celdas, la pueden hacer uno y colocar su opinión acerca de manera muy general, pero argumentada, o bien pueden colocar su opinión en cada uno de los textos y aquí sí podría implementar una sola opinión en cuanto a la reforma agraria. No se olviden que al inicio tienen que contestar una pregunta, ¿qué sabe sobre la reforma agraria? No es necesario investigar, con los conocimientos básicos que ustedes tengan, no sé nada, no me suena nada respecto a que nunca había escuchado eso, está perfecto, no pasa nada, porque la idea es comparar al finalizar la tarea, que se pueda comparar que hay cómo iniciamos sin a lo mejor conocer sobre el tema y a través de la investigación cómo terminamos. Hay que escribir una respuesta en 2 párrafos al finalizar la tabla, que es una pregunta. Por favor, hay que respetar la extensión. Consideren que tienen que ser 2 párrafos, ya sea de 8 a 10 renglones. Y obviamente van a guardar su documento con la nomenclatura que nos está pidiendo. Bueno, me falta mucho para que se me corte las sesiones. Si se me corta, lo siento, es que es por tiempo y ya me está cortando el tiempo aquí. ¿Quién me habló? ¿No se escucha? En la segunda, ustedes van a tener que descargar un documento, ¿ok? Y y en el documento, pues obviamente ahí es cuestión, igual que el otro, ir incorporando
tenemos que ir incorporando la información que se nos está pidiendo, nada más que está tardando para abrirme el documento. Si hay alguna duda sobre cómo realizar esta actividad en este documento, háganmelo saber. Apenas me está abriendo, esa actividad es un poquito más sencilla. Yo aquí les sugiero que lo que nos pide en esta actividad lo tratemos de argumentar en todo momento, ¿sí? Para que no se... Ya no me va a dejar avanzar, muchachos, porque se me hace que a ver, quiero intentar, les digo, está muy lenta aquí el internet, no me deja compartir la actividad como tal que descargué. A ver si no me corta el tiempo, pero igual y cualquier duda, de todos modos ya saben que estoy ahí por mensajito. Ya aquí ya me la descargó, a ver si alcanzo a explicar lo más básico. Mm. No me da opción